Bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy alegres de contar con su presencia. Gracias por su interés en esta capacitación. Es nuestro primer seminario que organiza el sitio agropecuario Cedepas Norte, en esta ocasión con el apoyo de RIBU. César Castañeda es quien nos estará acompañando en esta ocasión para justamente hablar sobre Design Thinking como metodología de innovación, especialmente para las MIPYs. Así que vamos a tener este espacio de bastante interacción, así que les pedimos que también puedan participar a través del chat o en las actividades que vaya a pedir César. También les voy a recordar como algunas indicaciones. Ustedes ni bien han ingresado al Zoom, se ha generado de manera inmediata su registro de asistencias, por lo cual posteriormente les estaremos haciendo llegar a los correos la información con el video grabado de esta sesión y también con su certificado que se les estará dando en aproximadamente una semana. Igual toda la información va a estar en nuestras redes sociales del sitio agropecuario Cedepas Norte. Bueno, ya vamos para empezar también. Ya voy a dejar en la palabra a César Castañeda para poder aprovechar al máximo esta tarde de aprendizaje. Listo, Cristel. Muchísimas gracias por darme la posta. Antes de empezar, quería preguntarles si se escucha mi audio, se escucha mi voz, se escucha bien, está bien el volumen. ¿Pueden confirmarme a través del chat, por favor? Si se escucha... Ok, sí, correctamente, perfecto. Lo segundo es, si es que todos pueden escuchar la música de fondo que estoy poniendo, es una música muy suave. Sí, audio, ok. Y lo tercero, todos están viendo mi pantalla compartida, ¿sí? Es el slide de bienvenida. Eso es lo tercero. Yes, perfecto. Listo, entonces, es que uno ya ahora no se sabe ya qué pasa en este mundo virtual, ¿no? Ya controlamos cada vez menos estas interacciones, dependemos de nuestra internet, de nuestra laptop, así que es importante confirmar que todo está bien. Bueno, entonces empezamos este seminario de Design Thinking y me presento. Yo soy César Castañeda, soy diseñador estratégico y cofundador de Reboot. Ahorita les voy a explicar un poquito más qué es Reboot. Y bueno, quería compartirles 3 cosas sobre mí. Bueno, la primera foto es mi familia, ¿no? Es mi esposa, mi hijo y mi hija canina. Esa fue una de las primeras fotos que nos tomamos una vez que el estado de emergencia terminó y a pesar de que la cuarentena se mantenía, pues estábamos de igual manera protegidos, ¿no? Y tratando de tomar un poquito de aire. Puse también un GIF de una persona tocando guitarra y es que a mí me encanta la música. Yo soy rockero, seré rockero toda mi vida. Entonces ese GIF creo que me representa muy bien. Y bueno, el siguiente GIF, que son los círculos, los cuadrados moviéndose, representan que soy una persona muy generalista, ¿sí? A pesar de que soy diseñador, me gusta diseñar de todo, siempre, y diseño de todo un poco. No me gusta diseñar cosas en específico, pero sí me gusta mucho aplicar el proceso de diseño que utilizo para diseñar productos y servicios. Y eso es justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este proceso de Design Thinking. Les voy a contar un poquito qué es, por qué es importante, cómo se ve el proceso, cuáles son sus principios y finalmente les voy a dar algunos, como yo le he nombrado los punchlines, ¿no? Son esas cosas que se van a quedar en su cabeza sí o sí y van a poder aplicarlo en su día a día. Entonces, empezamos. Y bueno, por ahí voy a estar utilizando palabras en inglés porque toda esta metodología y toda esta forma de pensar, pues siempre viene pues en inglés, ¿no? Y aparte, a veces algunas palabras, thanks, ahí me dice Edgar, a veces algunas palabras en inglés suenan mejor. Entonces voy a estar combinando, pero voy a tratar siempre de que todos puedan entender lo que estoy tratando de decir. Reboot. ¿Qué es Reboot? Reboot es un laboratorio de aprendizaje y de transformación, ¿sí? Reboot significa reiniciar, ¿sí? Entonces, nosotros desde el 2017, a través de Reboot, venimos ayudando a diferentes organizaciones y personas a activar sus capacidades de innovación, a realmente equiparlos con metodología, proceso, técnicas y herramientas para que puedan crear, imaginar e innovar. Ese es un poquito, yo soy cofundador de Reboot junto a mi socio, David Chau, y bueno, eso es lo que nosotros hoy por hoy pues estamos haciendo, ¿no?
Y también quería conversarles sobre las tendencias de la era digital, el contexto actual, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? Disrupción, mucha automatización, tecnología digital, machine learning, globalización, cambio climático y bueno, a nosotros nos tocó vivir una pandemia, ¿no? Algo que aproximadamente pues se da cada 100 años. Y todas estas tendencias que suman complejidad e incertidumbre. Mucha complejidad, mucha incertidumbre. Y aunque esto pueda sonar o pueda verse pues malo o negativo y hasta preocupante, siempre hay que verle lo positivo a las cosas y lo bueno es que este contexto nos da claridad sobre qué tipo de mentalidades y habilidades necesitamos desarrollar como personas para poder enfrentar este nuevo contexto, ¿no? Y estoy hablando de la resolución de problemas complejos, de la adaptabilidad y resiliencia, del liderazgo y la colaboración y de la innovación y creatividad. Y es que a partir de este seminario trata sobre Design Thinking. El Design Thinking se posiciona en esta mentalidad y habilidad que es la innovación y la creatividad. Y quiero empezar contándoles una experiencia bastante personal. Bueno, él es Matías, él es mi hijo de 2 años, y en esta Navidad, pues, él ha recibido diferentes regalos, ¿no? Juguetes, pues, ¿no? Lo que se le suele regalar, pues, a un niño, ¿no? Y todo bien con el regalo del juguete, ¿no? O sea, el empaque, muy, muy chévere, una buena gráfica, la experiencia de comprarlo en la tienda fue muy agradable, el momento en que se le da pues un juguete a un niño pues es bastante reconfortante, pero aquí pasó algo. Empezó a suceder un problema que al parecer nadie había pensado, ¿no? Y es que cuando mi hijo quiso abrir el empaque, simplemente no pudo. No tuvo muchos problemas. Quería, pues, él como niño quiere arrancarlo rápidamente porque quiere tener el juguete en la mano y no pudo. Entonces, claro, aquí es donde los papás, pues, son los que tienen que ayudarlo a abrir este empaque. Y en este caso yo intenté abrir el empaque y tampoco pude. Es como que no sé qué había pasado, no sé cómo lo habían pensado, lo habían diseñado, que no podía abrir el empaque, así que tuve que recurrir a unas tijeras, así que sumé un elemento muy peligroso para un niño que es las tijeras, y bueno, finalmente con las tijeras pude empezar a cortar el empaque hasta lograr obtener el juguete. Pero todo ese momento en la experiencia no fue muy grata, fue bastante preocupante. Entonces, yo me pregunté, pues, en ese momento, ¿por qué nadie pensó en este momento de este producto, ¿no? O en este momento de esta experiencia, ¿no? Porque uno suele, pues, pensar en cómo tiene que fabricarse algo, ¿no? Uno tiene que pensar en la eficiencia de la producción, uno tiene que pensar en la rentabilidad que tiene que dar ese producto. Pero a veces, o muchas veces, dejamos de lado a nuestro usuario, para quien estamos diseñando, ¿no? Quien nos va a comprar. Lo dejamos de lado y no pensamos en cómo él va a enfrentarse a esto que nosotros le estamos creando, ¿no? Esta solución, este producto, este servicio que le estamos entregando. No lo consideramos. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas en un producto o en un servicio. ¿Por qué? Porque te centraste y te enfocaste en generar rentabilidad con tu idea de negocio y dejaste de lado al usuario, para quien tú estás diseñando. Entonces, a veces las organizaciones adoptan este tipo de enfoques, ¿no? El enfoque en la rentabilidad, el enfoque en el negocio, y se olvidan del usuario. Entonces, entonces, olvidarse del usuario, dejarlo de lado en este contexto, puede ser un error, pues puede ser el error más negativo para un emprendimiento o para un nuevo negocio. Y entonces, aquí es donde aparece el Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? El Design Thinking, en resumen, es un proceso de resolución creativo de problemas, donde el principio más importante de este proceso o la regla más importante es que tienes que pensar de inicio a fin en tu usuario. ¿Para quién estás diseñando? ¿Sí? Tienes que concentrarte en entenderlo muy bien para después poder diseñarle una solución de valor. Y aquí entro un poquito más al detalle, ¿no?
el enfoque del Design Thinking te dice, entiende realmente lo que necesita el usuario consumidor y luego intégralo con las posibilidades tecnológicas y los requerimientos del negocio. Entonces, quiero que se fijen bien en esta imagen, ¿no?, de los 3 círculos. El Design Thinking te dice, empieza aquí, en lo deseable para las personas. Tenemos que concentrarnos en cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, qué está tratando de resolver y no puede. Y en este momento, sí, en esta etapa, no hay mucha idea la cual hay que hacer factible o hay que hacer viable, ¿no? Acá simplemente hay que enfocarnos en cómo está sintiendo nuestro usuario con respecto a lo que quiere lograr y no puede. ¿Cuáles son esas necesidades, dolores y frustraciones que está teniendo con respecto a un producto o a un servicio? Entonces, una vez que nosotros resolvemos qué es eso que desea la persona o el usuario, que significa que hemos abordado el proceso de Design Thinking y hemos concluido con su desarrollo. Y a partir de ello ya podemos pensar en cómo hacemos factible esta idea de solución y finalmente cómo la hacemos viable. Entonces, si se han dado cuenta, he como que volteado los papeles. Normalmente uno tiene una idea de negocio y busca hacerla rentable, ¿no? O tiene una idea de negocio porque tiene pues la instrumentaria, la maquinaria, todo implementado, lista para fabricarla. Pero pensar así, lo único que estás haciendo es, estás dejando de lado al usuario. Te estás olvidando de finalmente a quien le tienes que generar valor y quien te va a comprar, quien te va a hacer sostenible el negocio. Entonces, Design Thinking te dice, empieza entendiendo a las personas. Y si ustedes buscan el proceso de Design Thinking en Google, se ve así, ¿no? Un montón de pasos, 3, 5, 7, 15 pasos de Design Thinking. Está bien, todos son válidos, pero la esencia es esta, ¿sí? Como que el resumen del Design Thinking como proceso son estos 5 pasos. La empatía, donde vas a entender y conocer a tu usuario. Y en la etapa de empatía no existe ninguna solución, no existe un producto, no existe un servicio. Solo existen las ganas de aprender de tu usuario y entender cuáles son sus problemas en una actividad determinada. ¿Sí? De eso se trata la empatía. Nada más, no hay que mostrarle nada, no hay que crear ninguna solución. ¿Se puede diseñar servicios con Design Thinking? Sí se puede diseñar servicios. Luego en la segunda etapa viene la definición. En la segunda etapa del proceso de Design Thinking lo que haces es analizar la información que has obtenido en la etapa de empatía, entenderla y comenzar a reinterpretar todo eso que te dice tu usuario y tú comenzar a generar diferentes puntos de vista de sus necesidades. Una vez que tienes una necesidad, ahora sí es momento de crear diferentes ideas de solución y entras a la etapa número 3, que es la ideación. Aquí en este momento recién es cuando tú empiezas a generar ideas que resuelvan un problema que ya sabes que es verdad, porque ese problema tú lo pudiste entender después de que empatizaste con un usuario. Luego, la cuarta etapa, prototipado. El prototipado consiste en construir de manera muy rápida una idea, hacerlo temprano y en poco tiempo. Así ahorramos mucho dinero, ¿sí? El prototipado no se trata de desarrollar un producto o servicio de 3, 4, 6 meses, para nada. En 30 minutos, ustedes son capaces de una idea de solución, tangibilizarla, llevarla a la realidad. ¿Cómo? A través del dibujo. Simplemente el dibujo es la primera forma de prototipar una idea. Y finalmente, la quinta etapa, el testeo. ¿Qué hacemos en la etapa del testeo? Pues el prototipo que hemos construido, nuevamente se lo llevamos al usuario, ¿no? Algunos dicen, la etapa de testeo se siente mucho y se ve mucho como la etapa de empatía. Simplemente que en la etapa de empatía tú usas guías de entrevista, usas preguntas, y en la etapa de testeo tú utilizas el prototipo que has construido. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo del usuario, para que tu usuario te ayude a seguir diseñando esa solución que finalmente es para él. Y si se dan cuenta, las dos primeras etapas del proceso de Design Thinking, la empatía y la definición, lo que consiste es encuentra el problema real, ¿sí? Y la tercera, cuarta y quinta etapa del proceso de Design Thinking te dice encuentra la solución. Y es que esto tiene mucho sentido porque todos los procesos o las metodologías de resolución creativa de problemas lo que te dicen es, si tienes un problema o aparece un problema,
no vayas directamente a pensar una solución. Esa es una forma de pensar ya muy tradicional, ¿no? Aparece un problema, piensa en una solución. Un proceso de resolución creativo de problemas te dice, no hagas eso. ¿Qué tienes que hacer? Pues una vez que aparece un problema, profundiza en el problema. Indaga, entiende realmente qué es lo que está pasando. Quizás el problema inicial simplemente es una consecuencia de algo mucho más profundo. Una vez que se ha encontrado el problema real, ahora sí es el momento de pensar en una solución. Este proceso de design thinking uno podría pensar que fue creado en 1991 por David Kelly. David Kelly es el fundador y CEO de IDEO. IDEO es la consultora de innovación más importante en el mundo. Ya ustedes seguro lo han googleado, lo van a buscar y cuando lo busquen, entren a su web. Hay cosas increíbles y maravillosas sobre el design thinking. Pero este proceso no necesariamente lo estructuró él, sino que ellos crearon pues lo que ahora se llama y muy de moda design thinking. Pero realmente este proceso de diseño, porque es un proceso de diseño, fue creado por los diseñadores, ¿sí? Los diseñadores de productos y servicios desde el año 1960 en la escuela de la Bauhaus. ¿Sí? Y ahí nomás me quedo con la escuela de la Bauhaus para que ustedes profundicen y yo no me desvíe tanto del tema. Pero como ven, este es un proceso de diseño que utilizaban los diseñadores de productos. Luego fue adaptado, y aquí es donde aparece el design thinking como nombre por David Kelly, y con ello pueden diseñar servicios, pueden diseñar modelos de negocios, pueden diseñar estrategias, es aplicable a todo, a nivel de negocio. Avanzo. Design thinking, el proceso que les acabo de mostrar, es simplemente la punta del iceberg. Es solo la superficie, es el inicio, porque realmente lo que importa y lo que va más allá del proceso son las formas de pensar, los principios, son las habilidades, esas capacidades que tú empiezas a desarrollar. Y finalmente, y aunque suena un poco romántico, es una filosofía de vida, porque esta forma de pensar y estas habilidades no solo las puedes aplicar en un contexto profesional o de trabajo, puedes aplicarlos en tu día a día, puedes aplicarlos en tu vida personal, en tu vida social y en tu vida familiar. Y ahora voy a pasar a explicarles las formas de pensar o qué principios utiliza, ¿sí? Para que me sigan entendiendo un poquito más de lo que estoy comentando. ¿Qué principios utiliza? 3 principios clave: la empatía, la colaboración y la experimentación. Estos 3 principios se activan y se desarrollan y se utilizan durante todo el proceso de design thinking. A pesar de que en el mismo proceso hay una primera etapa que es la empatía, de igual manera, tú desde un inicio a fin estás activando tus capacidades empáticas de colaboración y experimentación. ¿Y de qué trata la empatía, no? ¿Cómo es que se ve? Bueno, quería mostrarles un ejemplo sobre un proyecto que desarrollamos, y esto lo desarrollamos con una empresa que se llama Fiki Perú. Fiki Perú pues es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a las familias que tienen hijos con esta lamentable pues enfermedad que se llama la fibrosis quística. Entonces Fiki se acercó a nosotros y nos pidió pues ayuda, ¿no? En cómo es que ellos pueden seguir entendiendo mejor a su usuario para poder diseñarle los mejores servicios centrados en ellos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empatizamos. ¿Y cómo empatiza, no? ¿Cómo se ve la empatía en el proceso de design thinking? Hay 3 formas de empatizar con el usuario: a través de la observación, a través de la conversación y a través de la inmersión. En esta imagen, nosotros lo que hemos hecho es un proceso de observación e inmersión. ¿Qué significa? Hemos ido hasta su casa y hemos acompañado a la familia un día entero y para entender, qué es lo que pasa realmente en su día a día, ¿no? Y observar, aprender del usuario. El usuario se vuelve el experto del proyecto. Entonces, aquí vimos, pues, cosas, situaciones, objetos, acciones, interacciones que en una entrevista o en una llamada telefónica o quizás en una visita rápida no lo podrías identificar, no lo podrías observar. Entonces, es por eso que en el proceso de Design Thinking la etapa de empatía es robusta, es una sola, es un solo momento y es el primer momento del proceso.
Finalmente, la empatía significa lograr conexión, ¿no? Y todos ya podemos saber un poco cuál es el significado de la empatía. Ponte en los zapatos del otro, va un poco más allá, ¿no? Aprende a caminar con esos zapatos, adopta la perspectiva de la otra persona, observa y escucha para entender, para aprender. Olvida tus paradigmas y adopta una mirada de principiante. Y desde mi experiencia les digo, es complejo ser empáticos, es complejo olvidar lo que uno mismo piensa para entender cómo piensa la otra persona, pero no es imposible, es una capacidad que todos podemos seguir desarrollando. ¿De qué trata la colaboración, no? Este principio de colaboración. Bueno, este es un proyecto que desarrollamos con una empresa pequeña que se llama Viet. Viet es un restaurante de comida vietnamita, ¿sí? Que está aquí en Lima. Entonces, ellos como negocio ya habían hecho todo para incrementar pues sus clientes, para que vayan al restaurante. Ah, por si acaso este ejemplo es antes de la cuarentena, ¿sí? Antes del COVID. Este es del año de inicios de 2019. Bueno, Viet ya había hecho pues todo lo necesario, o creía que había hecho todo lo necesario para incrementar pues la clientela en su negocio, para rediseñar sus platos y demás. ¿Y qué hizo? Pues simplemente miró hacia un costado, salió de esta idea de que solo dentro del negocio tenemos que nosotros resolver nuestros problemas o saber resolver nuestros problemas, y lo que hizo Viet fue ver un poco más allá de eso y buscar una colaboración. Y nos encontró a nosotros. Sí, nosotros que manejamos este proceso de design thinking, entonces, ¿qué hicimos? Le diseñamos un taller de aprendizaje donde invitamos a diferentes participantes de diferentes rubros, de diferentes negocios, diferentes perspectivas, y hicimos todo un taller de investigación, entendimiento y co-creación. Estaba el negocio Viet, habían personas de diferentes negocios, habían mismos clientes del negocio que querían, pues de alguna manera, sumarse a esta iniciativa. ¿Y qué hicimos? Generamos una colaboración radical. ¿Qué hicimos? Sumamos diferentes perspectivas para resolver una problemática de un negocio en específico. Puede sonarles raro sumar a alguien que no tiene nada que ver con el negocio para resolver un problema. En la innovación y en el design thinking, eso por el contrario, es algo que va a potenciar siempre una idea o una solución de diseño. La colaboración valora las perspectivas que difieren de la tuya. ¿No les ha pasado que cuando ustedes emiten una conclusión o un comentario y hay otra persona que dice algo totalmente diferente, ustedes piensan, ala, ¿qué le pasa a esta persona? No, nada que ver, ala, no, tú no tienes la razón, yo sí, o estás pensando mal. Ya, en un proceso de design thinking es todo lo contrario. Cuando una persona piensa diferente a ti, tienes que valorar y agradecer esa perspectiva, porque esa perspectiva nueva y diferente lo que está haciendo es nutriendo el proyecto de innovación. Lo que está haciendo es, te está haciendo ver una nueva forma con respecto a algo, y eso se valora y se agradece. No juzgues tus ideas ni las ideas de los demás. ¿Sí? En la colaboración no podemos estar evaluando todo lo que nos dicen, no podemos estar discutiendo por tener la razón, por el contrario, busquemos siempre una colaboración entre las diferentes perspectivas y entre las ideas que podamos compartir. Finalmente, cambia el no, coma, sí pero, por el sí y. ¿A qué me refiero? A que, y esto pasa a diario, cada vez que nos dicen una idea o pedimos una idea o un comentario y nos la dan, normalmente decimos, no, eso no va a funcionar, no, no, eso no puede ser así, o sí, pero, entonces ya lo que viene después del pero, pues es toda la negación a lo que dijo la persona. Yo les digo, desde ahora, cambien esas dos frases por el sí y. Cada vez que les digan una idea, ustedes complementen con el sí y. Cada vez que emitan un comentario o una opinión, sumen a ese comentario esa opinión. Van a ver qué difícil es, pero no imposible. Es más, pueden hacer un jueguito. Todo el día, en vez de decir no, o en los momentos que ustedes normalmente dirían no o sí, pero, cámbienlo por el sí y. Esta es una técnica de la improvisación o de la impro, ¿no? Ustedes también pueden ir por ese campo para aprender un poquito más sobre esta técnica. ¿Y cómo se ve la experimentación? ¿De qué trata? Y este es un ejemplo, pues, muy propio, ¿no? Aquí es donde, este es el año 2016, cuando Reboot, pues, nace como emprendimiento. Y lo primero que hicimos como Reboot fue hacer un pequeño taller de Design Thinking, ¿no? Es como que ahora que ya sabemos
de qué trata esto y lo aplicamos, queremos enseñárselo a los demás, queremos que todos lo sepan. Entonces, no teníamos un espacio físico para hacer en ese momento, ¿no? El taller de Design Thinking. Entonces lo que hicimos fue, fieles a la metodología y a sus principios y a sus formas de pensar, buscar la colaboración. Encontramos a una persona que tenía un edificio en construcción, que iban a hacer oficinas. Entonces conversamos con esta persona y le dijimos, préstanos tu cuarto piso para hacer nuestro taller. Y nos dijo, sí, pero no hay luz, no hay mesas y no hay ascensor. Entonces, lo que hicimos fue nosotros diseñar una experiencia de tal forma que el subir las sillas, que cada uno suba sus sillas del cuarto piso, cada participante suba sus sillas del cuarto piso para poder estar ahí, el tener que jalar luz con extensiones desde el primer piso, llevar pues estas clásicas sillas y mesas pues de evento, ¿no? De evento masivo, perdón, de evento masivo, era parte de la experiencia de aprendizaje. Y así fue, lo hicimos. Y claro, esto empezó a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde ya se nos iba la luz. Entonces teníamos que terminar mucho más rápido. Fue una experiencia para nosotros enriquecedora, porque no teníamos que esperar a tener el lugar de lujo, no teníamos que tener a la cantidad de personas exacta. Simplemente teníamos una idea y queríamos entender cómo es que iba a funcionar y prototipamos y experimentamos, ¿sí? Lo que hicimos finalmente fue fallar para aprender, porque fallamos un montón, fallamos como facilitadores, fallamos en la información, fallamos en la experiencia, pero fallamos rápido, fallamos temprano, fallamos barato. ¿Para qué? Para poder sacar muchos aprendizajes y acelerar el éxito. Construye para seguir aprendiendo. Es lo que les digo. Si no hacíamos ese taller, si no nos mandábamos a hacerlo, no íbamos a aprender nada. Entonces tuvimos que construir cosas, pero cosas a nuestro alcance, cosas en muy poco tiempo y muy bajo costo. Finalmente, la experimentación se trata de probar, probar y seguir probando. ¿Sí? La experimentación es un método científico comprobado, prueba-error. Y eso sí, tienes que tener la mentalidad que de un experimento existen dos resultados. O aciertas o fallas. Entonces tienes que estar en la capacidad de poder aceptar el error y aprender de él. ¿Sí? Ese es el truquito de la experimentación. ¿Por qué es importante el Design Thinking en la actualidad? El Design Thinking en la actualidad es importante porque nos permite reconocernos como personas creativas. ¿Sí? Y eso es algo que desde mi experiencia y en el tiempo que vengo haciendo este tipo de charlas, de seminarios, de talleres, programas de aprendizaje y proyectos, pues he encontrado que diferentes personas tienen pues sus propias conclusiones sobre la creatividad y si es que se consideran personas creativas. Y aquí es donde me gustaría que interactúen un poquito conmigo y, por favor, agarren su celular o desde la laptop o desde la PC donde estén y entren a menti.com, ¿sí? www.menti.com e ingresen ese código que aparece 314859. ¿Sí? Ingrésenlo y respóndanme esta pregunta. ¿Consideras que eres una persona creativa? A ver, somos 142 espectadores. Quiero ver sus respuestas. Un minuto para responder. Ahí yo voy viendo las interacciones también. Veamos. ¿Podrías poner el código por el chat, por favor? Sí, ahí les estoy compartiendo el código por el chat de Zoom. 212859. Ahí está. Sí, ahí les he puesto el código y también el link www.menti.com.
Sí, y veo ya hay 34 interacciones. Sí, muy bien. Listo, ahí, mientras vamos interactuando, les voy contando, ¿no? Ahí está, mira, 21 personas, sí, soy creativo, 18 creo que sí, y no creo 2 personas. Está bien, es lo que cada uno considera, está perfecto. Ahí está, tenemos ya pues 50 interacciones. Yo sé que vamos a tener ahí está, dice. Pedro dice, sí, soy creativo. José Flores dice, muy poco. Acá anda. Bueno, también estoy viendo el chat de Zoom. Buenísimo, tenemos más de 58 interacciones. Yo sé que ustedes van a seguir interactuando. Al final voy a mostrar, escucha, háganme recordar, al final voy a mostrarles el resultado final. Entonces, ¿qué es la creatividad? Quizás ustedes han escuchado diferentes significados de lo que es la creatividad, pero para nosotros la creatividad es la capacidad humana que nos permite imaginar, que nos permite crear, que nos permite enfrentar diferentes problemas y situaciones, pues de manera creativa, ¿sí? Entonces, lo que pasa con esta pregunta, ¿no? Es que hay un truquito, pues. Es que a veces las personas eh, no se aceptan como personas creativas porque existen los mitos de la creatividad. ¿Sí? Esas cosas que creemos que son verdad, pero no lo son. Y quiero presentarles hoy 3 mitos sobre la creatividad. El mito número 1. La creatividad está asociada a la habilidad artística. ¿No les ha pasado que en algún momento, no sé, de su niñez, de su juventud, pues han visto que alguien ha dibujado pues mejor que ustedes y por ahí alguien les dijo, uy, esa persona dibuja muy bien, esa es una persona creativa? ¿No? ¿No les ha pasado eso? Bueno, pues yo vengo a romper ese mito, ¿no? La creatividad no está asociada a la habilidad artística. ¿Sí? La habilidad artística es algo que pueden tener algunas personas, pueden ser mejores dibujantes que otros, mas no significa que son más creativos. La creatividad es una capacidad innata en las personas, todos somos creativos. Entonces, lo que pasa es que la creatividad como músculo tiene que ser ejercitado, tiene que ser utilizado. Entonces, los artistas, los pintores, los escultores están muy relacionados, su trabajo, lo que hace, está muy relacionado a constantemente usar su capacidad creativa. Entonces, ¿qué pasa si este músculo creativo tú lo ejercitas constantemente? Va a crecer, se va a desarrollar. Mientras que otras personas están en un contexto donde la creatividad no es valorada, no es priorizada, ¿no? Están en un, como se dice, en un status quo. Lo tienen todo controlado, saben qué tienen que hacer, entonces no necesitan o no se estimulan o no hay escenarios donde la creatividad aflore, donde la creatividad se ejercite. Y eso es lo que pasa con este mito, ¿sí? Así que la creatividad es una capacidad innata en el ser humano y no tiene nada que ver con la habilidad artística. Mito número 2. La creatividad aparece de un momento a otro. ¿No les ha pasado o creen que cuando están pues bañándose o están viendo un atardecer con su copa de vino o su chelita, no sé, aparecen las ideas, ¿no? Es como que, wow, apareció la idea maravillosa creativa, como que de un momento a otro. Y eso no es que funcione así. Lo que está pasando es que ustedes están colocándose en un momento donde se relajan, donde se olvidan un poco quizás de las tensiones, de las responsabilidades. ¿Y qué haces cuando tu capacidad creativa la sitúas en un entorno propicio de relajado, flexible, fluido? Aparece, se activa y comienza a funcionar. Entonces, la creatividad es una capacidad que podemos controlar y desarrollar a través de muchos procesos, y uno de ellos es el proceso de design thinking, ¿sí? En el design thinking, la creatividad está de inicio a fin. Todo el tiempo estamos poniendo en práctica este músculo creativo. Y tercer mito, algunas profesiones te ayudan a ser creativos, ¿no? Es como que dicen que
los diseñadores, los que estudiaron diseño, los que estudiaron publicidad, arquitectura, pues pagaron pues a la institución superior para ser más creativos, ¿no? Y bueno, otra vez, esto es falso. La creatividad no depende de la profesión en que tú estés. La creatividad depende de los retos y problemáticas que tú estás enfrentando. Si enfrentas problemas complejos, enfrentas problemas nuevos, tu capacidad creativa se va a activar y empezar a desarrollar. Quiero cerrar esta parte de creatividad. Si eres humano, eres creativo. Así que, a ver, voy a ver esos resultados. Ahí están. Así que esas 4 personas que creen que no lo son, quizás lo que está pasando es que no están propiciando su creatividad, ¿no? No están buscando un escenario donde ellos empiecen a accionar y a usar este músculo creativo. 45 personas opinan que sí son creativos y 25 creo que sí. Pero bueno, ya todos sabemos que somos creativos. Y el proceso mental, el proceso creativo, el proceso mental, ¿no? También tiene un esquema, ¿no? Tiene un paso a paso. Y es y les explico. En un proceso mental creativo existen 3 momentos. El momento de la divergencia, el momento de la exploración y el momento de la convergencia. ¿Qué significa el momento de la divergencia? En el momento de la divergencia, tú como persona creativa vas a generar mucha información, muchas ideas, sin juzgar, liberando tu mente, ¿sí? Contribuyendo con la idea del otro. Este momento de divergencia, tú simplemente generas mucha información, sin restricciones, sin barreras, simplemente generas, cantidad. Luego en el segundo momento tú exploras lo que has generado. Aquí en el momento 2 de exploración, recién analizas lo que has de alguna manera generado y votado, ¿no? Aquí es donde exploras la información, entiendes un poco de qué trata lo que has dicho, lo que has escrito, lo que has puesto. Y finalmente el momento 3, la convergencia. ¿Y de qué trata este momento? Ahora sí, de definir. Evaluamos lo que tenemos, tomamos decisiones y avanzamos. El problema con este proceso mental o el problema que cometen las personas es que mezclan los momentos, mezclan el momento de la divergencia, que es de generar, y mezclan el momento de la convergencia, que es el de definir. Y les doy un ejemplo. ¿No les ha pasado que han estado en una reunión de trabajo, ¿no? Tomando decisiones y por ahí que aparece una persona y dice, necesito ideas para resolver este problema? Y las personas empiezan a generar ideas y rápidamente quien las pidió comienza a anularlas, ¿no? Les dice, no, eso no va a funcionar. O les dice, no, eso ya se hizo la vez pasada y no pasó nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que mientras que le pides a las personas que sean divergentes y generen información, rápidamente tú estás evaluándolas y negándolas. Estás pasando por el momento de convergencia. Entonces, estás mezclando los momentos. Desde ahora, ustedes que ya conocen estos 3 momentos, aplíquenlo en su día a día y en sus reuniones. Primero, seamos divergentes. Planteemos el problema. Generemos diferentes ideas de solución. Sin juzgar. Listo. 5 minutos. Luego, 10 minutos para explorar qué hemos dicho, ¿no? ¿Qué hemos puesto? ¿Qué ideas hemos generado? 10 minutos para explorar. Y luego, finalmente, la convergencia. ¿Cómo definimos, no? ¿Qué idea tomamos? Que ahí es donde ya empiezas a evaluar recién la información que has generado. Así que estamos llegando a, bueno, ya han pasado 40 minutos, así que vamos a los punchlines, ¿no? Estas ideas fuerza que quiero mostrarles y son las que considero, pues, se van a llevar y van a poder utilizarlas después de este seminario. Primer punchline, ¿sí? El design thinking es de ambos, un proceso y un mindset. ¿Sí? Que es un mindset, una mentalidad, una forma de pensar. ¿Y por qué lo digo? Cuando ustedes aborden el proceso, ya lo conocen, ¿no? Tiene 5 etapas: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Lo conozco. Pero ¿qué está pasando? Que cuando empiezas a utilizarlo, tienes que adoptar estos principios y estas mentalidades. Tengo que ser muy empático, tengo que buscar la colaboración y tengo que buscar la experimentación, los 3 de manera constante. Entonces, en un proceso de design thinking y siendo un proceso para la innovación, tú vas a obtener información que va a ser quizás muy desconocida para ti. Y eso es bueno, por algo es un proyecto de innovación, ¿no? Si tú obtienes información que ya conoces, entonces no suena tan innovador.
Entonces, cuando tú estés en este proceso y obtengas esta información nueva, tú vas a tener que tomar, o ustedes van a tener que tomar decisiones dentro del proceso. Y esas decisiones no van a ser avaladas por nadie, porque si estamos en un proyecto de innovación, esto es nuevo, nadie lo conoce. Y aquí es donde se activan los famosos saltos de fe, ¿no? Dentro del proceso vas a tener que dar saltos de fe. Y un salto de fe, por ejemplo, es decir, bueno, no sé si esta solución que he creado va a funcionar, yo espero que sí, vayamos a prototiparla y testearla. Entonces ahí es donde el proceso se vuelve una mentalidad, ¿sí? Se vuelve una forma de pensar. Sin empatía, colaboración ni experimentación, no hay design thinking. Sí, muchas veces confundimos este proceso de resolución creativa de problemas con un taller de ideación, o con un momento para explorar, o con un momento para conversar con un usuario. Pero el proceso como tal abarca las 5 etapas con estos 3 principios: empatía, colaboración y experimentación. Este punchline es clave. Las personas no deben de matar las ideas, de eso se encarga la realidad. ¿Y a qué me refiero? ¿No les ha pasado que a veces hemos entrado en discusiones sobre yo creo que esta idea sí va a funcionar por esto, y otra persona dice no, 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 pero seguro la persona se va a sentir de esta manera porque yo creo que esto? Entonces yo les digo, dejen de discutir. Si ninguno de ustedes es el usuario, por favor, construyan la idea de manera muy rápida y llévenla a la realidad, y que la agarre el usuario un momento, que la pruebe, que experimente y aprendan de eso. Sí, dejen que el usuario, la realidad, mate su idea, no ustedes, ¿no? Siempre y cuando ustedes no sean el usuario de la idea que se está pues construyendo, ¿no? De la solución. Y por eso es que este punchline sobre lleva tu idea a la realidad y ve si funciona o no, es muy propio de la experimentación. Finalmente, si eres humano, eres creativo, ¿sí? Todos somos creativos, la creatividad es una capacidad innata. Lo que tenemos que hacer ahora es empoderarnos de eso y empezar a construir espacios y momentos que propicien a la activación y desarrollo de esta capacidad, ¿sí? La creatividad. Entonces, algunos lineamientos de cierre, ¿no? Muchas organizaciones resuelven sus problemas pensando primero en ellos, que es lo que les decía, ¿no? El líder piensa en él, que no se perjudique en la decisión que está tomando. Luego se la pasa a la división, ¿no? A las áreas. Luego a la organización, ¿no? Finalmente, a los clientes y la sociedad. Ellos son como que los últimos en los que piensan cuando toman decisiones de negocio. Y mientras que el diseñador primero piensa cómo generarle valor al usuario. Es por eso que les digo que este es un proceso de diseño. El design thinking es un proceso de diseño utilizado desde 1960 por los diseñadores. Y ahora, cuando ustedes utilicen el design thinking, el proceso de design thinking, para resolver los retos de su negocio, ya piensen que se vuelven diseñadores, ¿sí? Son diseñadores abordando el proceso de diseño. Finalmente, que el aprendizaje continúa, ¿sí? Que el aprendizaje continúe. Y acá les estoy dejando el link, la web de Reboot Space, porque tenemos un espacio de aprendizaje constante sobre ello. Van a encontrar diferentes webinars, diferentes artículos, diferentes técnicas y herramientas sobre cómo seguir activando sus capacidades de innovación y cómo aplicar el design thinking. Realmente lo hemos logrado. Han pasado 45 minutos y eso es lo que queríamos compartirles sobre este proceso de Design Thinking. Quiero igual dejarle mis redes sociales para que, bueno, las redes sociales de Reboot, para que ustedes puedan seguirnos y vean todo el contenido que estamos compartiendo, porque lo que hacemos con nuestras redes sociales es transformarlos en canales de aprendizaje, ¿sí? No solo se trata de comunicar lo que hacemos, sino de seguir compartiendo lo que sabemos. Y con esto cierro el seminario y ahora pasamos pues a la etapa de preguntas, ¿no? Cuéntenos si tienen, qué preguntas tienen con respecto a lo que hemos visto ahora. Sí, César, muchas gracias por el compartir de esta experiencia, este aprendizaje sobre Design Thinking. Y bueno, ya están haciendo algunos sus preguntas a través del chat y la otra opción de preguntas y respuestas. Les seguimos invitando a que por ahí puedan hacernos llegar más consultas. Justamente, Víctor,
pregunta, ¿algunos tips para potenciar y desarrollar la creatividad en nuestra vida diaria? Buenísimo, buenísimo. A ver, ahí, allá voy. Listo, algunos tips para potenciar, para desarrollar la capacidad creativa. El primer tip es: deja de juzgar las ideas de los demás. Deja de juzgar tus propias ideas, ¿no? Pasa que a veces cuando nos piden ideas de solución, nosotros nos detenemos a analizar cuál debe ser la mejor idea, y yo te digo, no hagas eso. Por el contrario, vota 10, 15, 20 ideas. Busca la cantidad antes que la calidad, ¿sí? Cuando generamos ideas, siempre buscamos primero generar un montón de ideas, que seguramente algunas no son tan pues atractivas o buenas, pero es propio del proceso creativo primero generar un montón y luego ir evaluando y viendo con cuál te quedas, ¿sí? Otro tip para empezar a poner en práctica la capacidad creativa son los retos que tú estás enfrentando, ¿no? Es como que si tú sientes que ya controlaste todo lo que haces, estás en un status quo. Y eso no está mal, porque todos buscamos, pues, de alguna manera la estabilidad y la eficiencia. Está bien, pero la creatividad no funciona tanto en un status quo. Empieza a buscar nuevos retos, empieza a buscar retos complejos o que ya no estén al alcance de ti o de tus conocimientos. ¿Eso qué va a hacer? Va a activar tu creatividad. Vas a empezar a utilizarla para resolver, pues, de diferente manera ese nuevo reto. Esos son algunos de los tips que quería compartirles. Otra pregunta. Sí, también consultan si el design thinking puede aplicarse a proyectos sociales. Por supuesto que sí. El design thinking es un proceso para la resolución creativa de problemas. Tienes un problema y no sabes cuál va a ser la solución. Tienes un problema y quieres diseñar una solución centrado en el usuario. Aplica design thinking de manera organizacional, o de negocio, en el ámbito social, en el ámbito educativo. Cualquier reto complejo y donde tú consideras que vas a poner al centro al usuario, ese es el momento para aplicar design thinking. A ver, ¿qué más? Más preguntas. Sí, también consulta Marlene cómo es mejor, cómo poder filtrar esas ideas, ¿no? Justo cuando en el momento de que también se van generando por mayor cantidad, ¿no? En ese momento de creatividad. Bacán. El proceso creativo o la metodología de design thinking en el proceso de ideación, justo la etapa de ideación donde genera soluciones, es como que la etapa más corta, es la etapa más pequeña, porque, porque así como quizás no hay mucho tiempo, ¿no? O el tiempo es corto y no queremos matar pues la emoción de la creatividad y de las ideas. Yo rápidamente puedo decirte que un proceso creativo no tiene que tardarte más de 30 minutos, siempre y cuando esté bien diseñado. ¿A qué me refiero? Y te doy así rápidamente para que puedan aplicarlo, ¿no? De esos 30 minutos, 5 minutos, las personas que van a participar se conocen y decimos las reglas del juego. Vamos a responder una pregunta, vamos a idear, no nos vamos a juzgar, vamos a construir sobre la idea de los demás y demás, ¿sí? Luego de esos 5 minutos, 10 minutos para la etapa de ideación. 10 minutos ideando, llenándonos de ideas. Luego 5 minutos para explorar las ideas y 10 minutos para evaluar y ver con qué ideas nos quedamos. Han pasado 30 minutos, ha sido una experiencia pequeña, corta, ágil, bien diseñada. No has matado la creatividad, por el contrario, has creado un pequeño nuevo momento creativo. Entonces tenemos que empezar a verlo de esa manera. Nadie corta nada si es que diseñas previamente esas sesiones creativas. ¿Qué más? Otra pregunta. Excelente, sí. También nos consulta Carlos cómo es que se va a unir ese momento creativo y también en relación con la importancia que tienen los recursos económicos, que finalmente es lo que lo hace realidad a esta idea, ¿no? A esta innovación.
A ver, me decías ¿cómo? ¿En lo creativo? Ah, Sí, los recursos. los recursos Ah, ok, ok. económicos. Ujú. Mm, no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, voy a tratar de responderla y ahí nos dan feedback si es que mi respuesta es coherente con la pregunta, ¿no? Lo creativo que importante tiene los recursos económicos que finalmente lo hacen realidad. Ah, ok, entiendo. Trata sobre cómo podemos generar ideas o si es que generamos ideas que en el futuro puedan costar mucho hacerlas, ¿no? Entonces la creatividad está, por decirlo así, condicionada al tema financiero, ¿no? Al tema económico. Bueno, eso es un punto, el tema financiero es un punto que se ve después. ¿A qué me refiero? A que si tú entras en un proceso creativo, le pides a las personas que sean creativas y de arranque le pones el filtro económico, lo que estás haciendo es matando el 50% de la creatividad, ¿sí? Matando el 50% de ideas. No lo hagas todavía, no lo hagas todavía. Genera muchas ideas de solución, que la gente vuele, que explore muchas ideas. Y una vez que ya generó, ya tienes tu muro de ideas, ahora evalúa esas ideas. Y luego que las has evaluado, elige las mejores y coloca criterios de selección de ideas. Y un criterio de ellos es el criterio económico, ¿sí? El criterio pues financiero. Ahí recién entra ese criterio, al final del proceso, ¿no? De creatividad, por decirlo así, ¿no? Al final de una sesión creativa. No lo pongas al inicio, porque si no, vas a matar la creatividad. Espero que la respuesta, sí, más o menos haya sido coherente con la pregunta. Genial, César, gracias. También Elizabeth nos consulta de si es que el design thinking puede ayudarle a iniciar un emprendimiento. Por supuesto. Y es más, yo te digo, es la mejor forma de empezar un emprendimiento. ¿Sabes por qué? Porque los emprendimientos empiezan por la solución. Y yo, desde mi experiencia, yo creo que eso no es tan bueno. Porque cuando un emprendimiento empieza con una solución, o sea, oye, tengo esta solución. No es como que, uy, tuve esta idea, voy a lanzarla al mercado. Es como que si hoy en día una solución, dicho solución o un producto o servicio que es una solución, no resuelve un problema, no es una solución, es simplemente una idea. Entonces, la probabilidad de que fracases es muy grande. Entonces, yo te digo, si el utilizar el proceso de design thinking para emprender, para iniciar un nuevo camino, es clave. ¿Por qué? Porque no vas a empezar por tu idea, vas a empezar por entender a una persona en una actividad determinada para aprender de esa persona que sería tu usuario y ver qué necesidades y problemas y dolores está viviendo. Una vez que tú identifiques una necesidad real, recién vas a saber, oye, mi idea sí la resuelve o, mira, mi idea no resuelve este problema. Entonces, ¿qué debo hacer con mi idea para que empiece a resolverla? Y por eso yo te digo, si quieres emprender con Design Thinking, vas por buen camino. Bien, esta puede ser la última pregunta para ir cerrando. Sabemos que hay bastantes, pero esta Sí, es justo de Jean-Pierre. Dice, ¿una investigación de mercado puede complementar el proceso de design thinking? qué buena pregunta, muchísimas gracias. Ya, a ver, ¿qué pasa? Siempre confundimos la etapa de empatía de Design Thinking con un estudio de mercado. Siempre lo confundimos. ¿Por qué? Porque en el estudio de mercado, lo que tú normalmente uno se hace, o un estudio de marketing, ¿no? Lo que normalmente se hace es llevar una solución para ver si es que calza con un público objetivo, ¿no? En un estudio de mercado, de marketing, o de investigación, es como que llevas una solución ya construida a ver si hace match con la persona, ¿no? O con un nicho, o con un segmento. Mientras que en el proceso de empatía, de design thinking, lo que tú vas a hacer es simplemente ir donde el usuario con muchas preguntas a entender sus necesidades, sus problemas. No tienes ninguna idea de solución, ningún producto y ningún servicio en la mano. No tienes nada. Simplemente tienes muchas ganas de aprender y entender qué es lo que está viviendo con respecto a una actividad.
Entonces yo creo que todo depende, ¿sí? A la pregunta, todo depende del enfoque que tú le des a esa investigación de mercados, ¿no? Normalmente una investigación de mercados se aplica en un proceso tradicional de proyectos, mientras que en el design thinking lo que tú haces es la primera etapa del proceso que es empatía. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Genial, César. Gracias también a todas las personas que han estado participando, escribiendo. Nos ha quedado corto el tiempo para poder contestar a todas, pero igual a través de las redes sociales o nuestros correos podamos estar en contacto. Efectivamente hemos logrado esta sesión. Sí. Estaremos también reencontrando tal vez en otro espacio, trabajando juntos con Reboot. Ahora les queremos pedir que nos puedan ayudar completando una encuesta de satisfacción, porque es interés del sitio agropecuario seguir mejorando estos espacios de aprendizaje que también generamos. Ahora les va a salir en su pantalla esta encuesta. Son solo 3 preguntas y muchas gracias a todos y todas por su presencia. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, Cristel. Muchas gracias a CDPAS también por la invitación.